Bendiciones, dice en el libro de San Juan 7, 37 al 39. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estaré predicando bajo el título La invitación de Jesús a los sedientos. Hace 15 años yo tomé una decisión de venirme de mi país hacia aquí a Estados Unidos. Yo le dije a mi mamá que me quería venir. Ella me dijo: sabes que tienes que pasar por un desierto para llegar ahí, porque a mí me habían contado que aquí la vida era totalmente diferente a la vida que nosotros estamos viviendo allá en Honduras. Y todos habían pasado, los que se vinieron así de mojados, habían pasado por el desierto. A mí me tocaba pasar por el desierto, lugar que no es nada agradable, y me vine. Cuando estaba en ese lugar, yo experimenté de todo. No fue fácil para mí. En el día aguanté mucha sed en ese desierto. En la noche mucho miedo. No había agua. Deseaban que sea una gotita, pero no había. Pero por la misericordia de Dios yo viví 5 días en un desierto. Entonces, todos hemos pasado por desiertos, y verdad que no es nada agradable. A nadie le gusta pasar por desiertos. Hay un estudio de la ONU que dice que el 40% de la superficie hoy en día se consideran áreas desérticas, donde viven millones de familias que viven en condiciones de sequía. Pero nosotros, como cristianos, no necesitamos un estudio de la ONU para darnos cuenta en qué condición de sequía espiritual nos encontramos. Es fácil de detectar cuáles son esos síntomas en nuestra vida espiritual. Esos síntomas pueden ser que las cosas que antes hacíamos con agrado para Dios, hoy las hacemos con desagrado. Ya no nos alegra y ya no nos da gozo servir a Jesús, servir en la iglesia. Empezamos a llegar tarde a la iglesia. Ya no queremos adorar a Jesús con gozo. Empezamos a faltar un culto, empezamos a faltar 2. Estamos entrando en una sequía espiritual. Ya estamos debilitando nuestra vida espiritual. Sabe que en esos desiertos solamente a los demonios les gusta vivir en lugares desérticos. Mire lo que dice en Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la encuentra. Donde está el fluir del Espíritu Santo, el enemigo no puede estar allí. Sabe que al enemigo le conviene o le interesa que el fluir del Espíritu Santo que hay en nosotros como cristianos se estanque y luego se seque. Pero Jesús hace la invitación: si alguno tiene sed, venga a mí, y les aseguro que de su interior correrán ríos de agua viva. Yo no sé en qué condición de vida se encuentra usted. A Jesús no le interesa cómo su vida se encuentra, cómo su corazón se encuentra. Él dice, le está dando esa invitación, y Él dice: les aseguro que de su interior correrán ríos de agua viva, que su vida empezará a ser transformada. Lo que estaba muerto empezará a recobrar vida, que si antes de su boca saldrían palabras de maldición, hoy saldrán palabras de edificación, palabras de sanación. Si antes salían palabras de enfermedad, hoy saldrán de su boca palabras de sanación, palabras de salud, palabras de vida y no de muerte. Además de lo que Jesús habló
de que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, también nos dio la promesa del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que levantó de entre los muertos, que con poder y gloria mandó a ese ángel a remover esas piedras para que Jesús se levantara de esa tumba y se presentara ante el mundo como un Jesús resucitado. Y ese mismo Espíritu es el que trabaja en nosotros, es la misma obra que hace en nosotros. Empieza a remover aquellas piedras que hay dentro de nosotros, piedras de envidia, piedras de hipocresía, piedras de depresión, piedras de tristeza, piedras de críticas. Todo eso empieza porque cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, empieza a transformarlo para dar al siguiente paso, que es el perdón. Y todo alrededor nuestro empezará a recobrar vida, a reverdecer, a florecer. Si su ministerio ya está a punto de morir, hoy empieza a recobrar vida. No sé qué cosas están muertas ya en su vida, o qué cosas empiezan a morir, o qué cosas empiezan a debilitarse. Pero Jesús le está diciendo: vengan a mí los sedientos, para que sus vidas sean llenas del Espíritu Santo. Decía el salmista David: oh, que mi copa esté rebosando, decía. Jesús dice: ustedes no creen que yo pueda redimirlos, si aún he levantado a los muertos, dice, y les he dado vida. ¿Tú crees que yo no puedo redimir el estado en el que tú te encuentras?, dice. ¿Tú crees que yo no puedo hacer florecer ese sentimiento que hubo alguna vez en tu vida? Esos sueños que tuviste algún día. Si hoy te encuentras en esa condición, yo no sé en qué condición hoy te encuentras. No sé en qué desierto te encuentras. No se dé por vencido. Aún no está derrotado. Mientras hay vida, hay esperanza. Siga avanzando hasta que llegue a la fuente que es Jesús. Sumérgese en el río de agua viva. Empieza a experimentar qué bonito es la vida con Jesús. Dice Jesús: vengan a mí, para que de su interior corran ríos de agua viva. Bendiciones.